La Crónica Negra. Aileen Wuornos, mejor conocida como el Monstruo, una asesina que actuó principalmente en Florida, acabando con la vida de 6 hombres entre 1989 y 1990, y siendo la primera mujer reconocida oficialmente por el FBI como asesina en serie. Sus víctimas fueron todos hombres. Aileen Wuornos nació el 29 de febrero de 1956 en Rochester, Michigan, y era hija de Diane Wuornos y Leo Dale Pittman. Tenía un hermano mayor, Kay, nacido casi un año antes que ella. Su madre, Diane Wuornos, se casó con Pittman con apenas 15 años de edad, pero se divorciaron unos meses después de tener a Aileen, aunque para cuando ésta nació, Pittman ya había ingresado en prisión, condenado por un delito de abuso de menores, donde se suicidó en 1969 antes de cumplir su condena, por lo que Aileen nunca llegó a conocerle. Por su parte, Diane Wuornos se vio incapaz de cumplir con sus obligaciones como madre soltera y abandonó a sus 2 hijos en 1960, dejándolos al cargo de sus padres, Laurie y Britta Wuornos, que terminaron adoptando a sus nietos como propios, algo que Aileen no supo hasta los 12 años de edad, información que no ayudó a una situación ya de por sí problemática. Aunque por horrible que pueda parecer lo ocurrido hasta ese momento, lo peor estaba aún por llegar. Britta, la abuela de Aileen, era alcohólica, y Laurie, su abuelo, un hombre estricto y violento, por lo que el ambiente en la casa resultaba insoportable. De actitud rebelde debido a su complicada situación familiar, Wuornos comenzó a intercambiar favores sexuales a cambio de cigarrillos y drogas, antes incluso de cumplir 11 años, llegando a declarar ante la policía años más tarde que mantuvo relaciones con su hermano y que su abuelo solía desnudarla y golpearla antes de abusar de ella. Tras quedar embarazada a los 14 años y dar a luz a un hijo en marzo de 1971, este fue dado en adopción, por lo que Wuornos nunca más volvió a saber de él. Poco después de entregar a su hijo en adopción, su abuela murió por una insuficiencia hepática y un año más tarde su abuelo la echó de casa, pasando a estar a cargo de los servicios sociales durante un breve periodo de tiempo, aunque no tardó demasiado en huir, tras lo cual empezó a vivir en la calle y a moverse a lo largo del país haciendo autostop y ejerciendo la prostitución para sobrevivir, a pesar de ser apenas una adolescente. Durante los siguientes años, Wuornos fue arrestada en varias ocasiones por cargos relacionados con asalto y conducta desordenada. Tras años dando tumbos por el país, finalmente se estableció en Florida, donde conoció al rico navegante Lewis Fell, de 69 años, con el que se casó en 1976, aunque el matrimonio se anuló apenas unas semanas después debido a la actitud violenta de Wuornos, que llegó a agredir a Fell en repetidas ocasiones, provocando que éste pusiera fin al matrimonio e interpusiera una orden de alejamiento contra ella. El 14 de julio de 1976 regresó a Michigan, donde pronto fue arrestada por asalto y alteración del orden público. Ese mismo año, su hermano murió de cáncer de esófago, por lo que recibió una compensación económica por parte del seguro de vida de este de $10,000, que derrochó en lujos y excesos hasta que no quedó nada. Las actividades delictivas de Wuornos durante los siguientes años fueron continuas. En mayo de 1981 fue arrestada por robo a mano armada, tras asaltar a un transeúnte al que le sustrajo un total de $35 y algunos paquetes de cigarrillos. Por ese delito fue sentenciada a casi un año de cárcel, de la que salió en 1983.
En el 84 fue arrestada por falsificar cheques. En el 85 fue sospechosa del robo de un revólver. Y en el 86 arrestada acusada de robo de automóviles, llegando incluso a resistirse al arresto. Y así continuó durante más de una década. En 1986, Wuornos conoció a Tyra Moore, de 24 años, en Daytona, Florida, con la que inició una relación romántica, y el 30 de noviembre de 1989 mató a su primera víctima, Richard Mallory, un empresario exconvicto de 51 años, a quien ella afirmó haber matado en defensa propia cuando éste trató de violarla. La policía encontró el vehículo abandonado de Mallory unos días más tarde y su cuerpo fue hallado poco después a varios kilómetros de distancia, tirado en una zona boscosa con varias heridas de bala. Aquel fue el asesinato que dio el pistoletazo de salida a la vorágine asesina de Wuornos, que no dejó de matar hasta su arresto en 1990. El 1 de junio de 1990 apareció su segunda víctima, David Spears, un trabajador de la construcción de 43 años, desaparecido desde mayo, cuyo cuerpo desnudo fue hallado junto a una autopista con 6 heridas de bala. Su tercera víctima apareció el 6 de junio de 1990. Se trataba de Charles Carskadon, de 40 años, cuyo cuerpo, en avanzado estado de descomposición, fue hallado en el condado de Pasco, Florida, cerca de la Interestatal 75. Le habían disparado 9 veces. Poco menos de un mes después de que apareciera el cadáver de Carskadon, fue hallado el coche de su siguiente víctima, Peter Siems, de 65 años, cuyo cuerpo nunca fue encontrado. En esa ocasión, Wuornos y Tyra Moore fueron vistas abandonando el vehículo después de sufrir con él un accidente, gracias a lo cual la policía tuvo sus descripciones. Además, el análisis forense del coche reveló varias huellas digitales de Wuornos, por lo que era cuestión de tiempo que la policía empezara a seguirles la pista, hasta que finalmente las autoridades pudieron localizar a Wuornos. A pesar de que el cerco había empezado a cerrarse en torno a ellas, Wuornos tuvo tiempo de acabar con la vida de 3 hombres más. Troy Barrett, un camionero de 50 años asesinado de 2 disparos, cuyo cuerpo fue descubierto unos días después en el Bosque Nacional de Ocala. El ex jefe de policía Dick Humphreys, de 56 años, al que dispararon 7 veces, y por último, Walter Antonio, un reservista policial de 60 años, encontrado desnudo en el condado de Dixie el 19 de noviembre de 1990, que había sido asesinado de 3 disparos en la espalda y 1 en la cabeza. A finales de 1990, la policía finalmente logró arrestar a Wuornos y Moore, acusadas de asesinato. A Wuornos en un bar de Florida y a Moore en Pensilvania. Tras el arresto, Moore negó cualquier participación en los asesinatos y aceptó colaborar con la policía para evitar la condena, consiguiendo una confesión telefónica de Wuornos, que asumió toda la responsabilidad de las muertes en enero de 1991, asegurando que las había cometido sin ayuda de Moore. Durante el juicio, Wuornos expuso varias versiones contradictorias sobre los hechos, llegando incluso a asegurar que los 7 hombres habían abusado de ella mientras trabajaba como prostituta, para terminar retractándose de sus declaraciones. En 1993, Alice Wuornos fue condenada a 6 penas de muerte, una por cada una de sus víctimas, salvo la de Peter Siems, cuyo cuerpo nunca fue encontrado, por lo que no fue acusada de su muerte a pesar de haber confesado el crimen. Eileen Carol Wuornos fue ejecutada mediante inyección letal en la prisión estatal de Florida el 9 de octubre del 2002, después de pasar más de una década en el corredor de la muerte. Tenía 46 años. Wuornos fue la 10ª mujer ejecutada en los Estados Unidos desde que la pena capital fue reinstaurada en 1976.
Si os ha gustado el vídeo podéis suscribiros, darle a me gusta, comentar, activar la campanita de notificaciones y por si a alguien le interesa he dejado mis redes sociales, correo electrónico, web, etc. en la descripción. Dicho esto, ya solo queda despedirme hasta la próxima. Adiós.